Entonces tenemos el problema. La fábrica de hilados y tejidos al azar requiere fabricar dos tejidos de calidad diferente T y T'. Se disponen de 500 kilogramos de hilo A, 350 kilogramos de hilo B y 108 kilogramos de hilo C. Y aquí tenemos los datos más relevantes. Para obtener un metro de T, o sea, de la tejido T, diariamente se necesitan 125 gramos de tejido de hilo A, 150 gramos de hilo B y 72 gramos de hilo C. Y para producir un metro de T', ya se necesitan diariamente o al día 200 gramos de A, 100 gramos de B y 27 gramos de C. ¿Ya? Entonces, pues aquí en las hojas que ustedes tienen, pues básicamente sigue el problema, ¿ya? Sigue el problema como tal, ¿ya? Que entonces lo vamos a copiar aquí nuevamente. Y vamos a pegar aquí la imagen. Y aquí está el resto de información. Y este lo vamos a marcar con otro color. Vamos a dar otro colorcito aquí. Y aquí este. Entonces vamos a ver. Dice que T. Ay Dios, aquí estamos. Ahí está. Perdón, estaba agarrando al revés el lápiz. Dice que T se vende a 4,000 el metro y T' se vende a 5,000. Aquí lo que está pidiendo es una opción que se llama maximizar. Se debe obtener el máximo beneficio. ¿Ya? ¿Cuántos metros de T se deben de fabricar y T'? Entonces, aquí la idea es de que veamos cuál es la mejor opción para poder fabricar qué cantidad de metros de cada uno de esos dos hilos como tal. Entonces, la idea es esa, ¿sí? La idea es maximizar para que se utilice, para que se le saque más provecho y no se desperdicie. ¿Qué pasa si yo digo, ¿saben qué? Saquemos 100 de uno y 50 del otro, ¿ya? Pero ¿qué tal si a la mitad de producción me doy cuenta que con 100 de uno solo voy a poder sacar 15 del otro, entonces no voy a poder sacar 50 y me va a sobrar hilo, ¿ya? Entonces aquí la idea es optimizar que el hilo se desgaste lo menos posible, que no hayan retazos tirados, ¿ya? Y para eso es de que se utiliza la programación lineal, ¿sí? Entonces, ahí en la hoja que ustedes tienen, en el ejercicio, pues ya está resuelto el problema. Lo único que vamos a ir haciéndolo acá va a ser ir explicándolo, ¿ya? Y cómo poder obtener de esto ya una solución bastante simple, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer ahorita es netamente programación lineal, que es obtener hasta la parte matemática. Luego vamos a elegir un método para resolver y el método que vamos a utilizar hoy va a ser el gráfico, ¿sí? Entonces vamos a explicar cómo hacerlo y en base a eso pues vamos a determinar. Yo espero que nos dé tiempo, tenemos suficiente tiempo para poder hacer esto, ¿sí? Estamos entonces, tenemos esto. Entonces dice paso 1, tenemos que formular el problema. Para realizar este paso partimos de la pregunta central del problema. ¿Cuántos metros de T y T' se deben fabricar? Lo que yo les preguntaba, ¿sí? ¿Cuántos metros se pueden fabricar sin desperdiciar nada? ¿Ya? Y la formulación es determinar la cantidad de metros diarios de tejido T y T' a fabricar teniendo en cuenta el óptimo beneficio respecto a la utilidad. Aquí estamos describiendo el problema,
Ya básicamente se dan cuenta que vamos a utilizar algo muy parecido a lo que es el método científico. Sí, bueno, aquí ya definimos el problema. Ya formulamos el problema. El paso 2 va a ser determinar las variables. ¿Ya? Entonces tenemos que determinar las variables. Basándonos en la formulación del problema, ¿ya? Tenemos dos variables, ¿sí? ¿Qué variables son las que tenemos? Tenemos la variable XT, que es del tejido este, que básicamente aquí lo que tenemos que encontrar es la cantidad de metros diarios a fabricar. A fabricar. Ya, de tipo T. Perdón, vamos a ver. Y tipo T. Y tenemos T'. La siguiente variable que es XT', que también es la cantidad de metros diarios a fabricar tipo T'. Básicamente aquí ya definimos nuestras dos variables. Bueno, ya tenemos nuestras variables. Lo siguiente que hay que hacer es ver las restricciones. ¿Sí? Entonces tenemos que ver las restricciones. Y aquí, ¿de dónde sacamos las restricciones? Las restricciones las sacamos de acá arriba. Dice que diariamente se necesitan 125 gramos de A, 150 gramos de B y 72 gramos de C. ¿Ya? Para T. Para T', 200 gramos de A, 100 gramos de B y 27 gramos de C. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ya? Lo que vamos a hacer aquí es a separar. ¿Qué es lo que vamos a separar? Vamos a separar por tipo de hilo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Entonces vamos a empezar con el hilo A. ¿Cuánto necesitamos de hilo A? Para el primero son 125 gramos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es para unificar criterios, como estamos hablando acá en kilogramos, aquí en kilogramos y aquí en gramos, ya, entonces tenemos que hacer una conversión. Sabemos que 1000 gramos es un kilogramo, ¿ya? Entonces eso quiere decir que tenemos que dividir 125 dentro de 1000, si no mal recuerdo, ¿ya? O vamos a hacerlo, vamos a hacer la operación, no se preocupen, aquí creo que tengo mi calculadora. Y es 0.125. Entonces sí es sobre 1000. Ya, si no me fallan las matemáticas. Y si me fallan, me perdona. Entonces aquí da 0.125 de la variable xt más la siguiente que serían 200 gramos, que serían 0.200, que dividimos 200 dentro de 1000. Ya, y esto va a ser menor o igual a qué. ¿De dónde sacamos el menor o igual a qué? ¿De dónde creen ustedes? ¿A qué va a ser menor o igual esto? A lo que se dispone, ¿no? A lo que se dispone. ¿Y cuánto se dispone? En el primero, 500 kilogramos del hilo A, ¿no? Exactamente, correcto. Que sería a los 500. ¿Va? Para esto básicamente va a ser del hilo A. Vamos a verlo el hilo B. Entonces lo del hilo B también tenemos ahí la información. Que necesitamos ¿cuánto? 150. Quiere decir que sería 0.50
Pero aquí es xt', a ver si me cabe, si me cupo. Entonces sería 150 de xt más, aquí tenemos los 100 gramos de b, que serían 0.100. 0.100 de la variable esta, menor o igual a qué. Entonces, ¿cuánto tenemos de hilo B? 300, que son 300 kilogramos. Entonces, aquí serían 300. Des en cuenta que las restricciones ahí las tenemos. No tenemos que hacer absolutamente nada, solo poner atención a los datos. Y de hilo C. De hilo C dice que para T necesitamos 72 gramos. Esto me da 0.072 de la variable T más, y necesitamos para la otra 27. Quiere decir que 0.027 de xt' menor o igual a 108. Esto es del hilo C. ¿Ya? Esto es de hilo C. Entonces, como tal, aquí pues ya tenemos nuestra información. ¿Ya? Hay algo muy importante aquí que va en la mayoría de restricciones, que regularmente se le llama de no negatividad. ¿Ya? Esta restricción de no negatividad se aplica básicamente a las variables X y xt'. Se aplica a estas, o sea, se aplica básicamente a las variables, ¿ya? Entonces esto quiere decir que xt y xt' deben ser mayor o igual a 0. O sea, no pueden ser negativas. Mayor o igual a 0. Esto es de ley. Sí, esto es de ley. ¿Ya? O sea, no se puede dejar como tal esto. Si ustedes en alguno de sus ejercicios no me colocan esto, de ahí pierden parte del punteo. Esto es de ley. Aunque no nos lo pida aquí, aquí nos está diciendo que básicamente, lo que necesitamos es de estos dos. No es uno de los dos, es de estos dos. Por lo tanto, todas tienen que ser mayor a 0. ¿Sí? Solo para que lo tomen en cuenta. Vale. Entonces, ¿cuál sería nuestra función objetivo? ¿Ya? Nuestra función objetivo va a ser, y esta la voy a colocar en rojo. Creo que es este, ahí estamos. Nuestra función objetivo va a ser la siguiente. Nuestra función objetivo, básicamente, si leen el archivo, dice que en este paso es de vital importancia establecer el contexto el contexto operativo del problema para de esta forma determinar si es maximizar o minimizar. En este caso, como es obtener el mayor beneficio es maximización, entonces a esta la vamos a llamar Z max, porque vamos a maximizar. Y mi función objetivo es obtener la mayor cantidad de ganancias con estos dos datos que tenemos acá, que serían 4000 de xt más, esto nunca va a ser negativo, regularmente siempre va a ser positivo, 5000 de xt'. ¿Ya? Y básicamente esta va a ser nuestra función objetivo. Y en teoría, aquí ya está resuelto el problema de programación lineal.